Amigos de este su espacio Teledebate, continuando con esta producción del día de hoy. Al parecer, creo que Giancarlo me va a decir algo. No, Dime, Giancarlo. pero sé que estaba diciendo algo de YouTube que no escuché porque tenía una llamada. Él estaba dando una sugerencia. Había una interferencia. Sí, sí, yo te lo explico, Giancarlo, con relación a la publicación de YouTube. Yo te la comunico, Giancarlo. Ah, ok. Sí, sabe que Giancarlo que maneja el canal de YouTube. Ah, qué bueno. Nos ponemos de acuerdo con él para hacer alguna sugerencia. Sí, que claro dé que más sí. impacto a la que en vez de decir entrevista a fulano de tal, entrevista a Luis José Chávez, porque a fin de cuentas se convierte en un título repetitivo, porque todas son entrevistas. Entonces, bueno, un tema, poner un tema en contexto que identifique el aspecto central de esa participación. Sí, sí, está bien. Yo te lo explico, Giancarlo, despacito, porque es válido. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Amigos de este su espacio Teledebate, continuando con esta producción del día de hoy, como es una costumbre, cada martes recibimos nosotros la distinguida participación del gran amigo Luis José Chávez, aquí para compartir con él no solamente del plano local, sino también internacional. Luis, aquí estamos en tu audiencia de Teledebate. Gracias por la recepción, como cada martes. Robert González, encantado de compartir contigo esta experiencia de comunicación. Muy bien. Luis José, el panorama a nivel político y también de salud sigue siendo motivo de comentario y análisis. Una ley de desarrollo fronterizo que tuvo que ver hasta con el encuentro y el enfrentamiento de legisladores de un mismo partido, pero que al final de cuentas el presidente pudo manejar esta situación y se dice que ya se estará conociendo esa ley tan importante para el desarrollo de la frontera en nuestro país. ¿Qué te parece, Luis José? Bueno, quizás no haya que hablar necesariamente de un enfrentamiento y lógicamente que la gente sabe que nos estamos refiriendo a un escarceo que se produjo entre la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a propósito del manejo de un proyecto para mantener los incentivos a las empresas de la zona fronteriza. Todos sabemos que eso se corresponde con un mandato de la Constitución de la República, específicamente del artículo 10, que declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. He citado casi textualmente el mandato del artículo 10 de la Constitución de la República. De manera que ese principio o ese mandato constitucional se puede considerar que está por encima de cualquier ley adjetiva, como es la ley 2801, que establece una serie de incentivos para promover la inversión y el desarrollo en todos los sentidos de la región fronteriza del país, que como es un hecho conocido desde hace mucho tiempo, se encuentra en un proceso de erosión poblacional, de despoblación, para decirlo de manera más objetiva, y sobre todo que hemos visto como muchas comunidades de las diferentes comunidades de la región fronteriza se han ido prácticamente despoblando, mucha gente residente en esas comunidades abandonan esa zona por falta de motivación, porque muchas veces no hay no solamente el trabajo, sino no están los servicios, no están las escuelas, no están los establecimientos de salud, no están actividades tan importantes para los jóvenes como el deporte, la recreación sana. Es decir, todas esas cosas que son fundamentales para que la gente desarrolle y afiance el sentido de arraigo en una comunidad. Bueno, pues sabemos que el Congreso Nacional ha sido apoderado
de un proyecto para extender por 20 años más los incentivos en beneficio de la región fronteriza. Que ese proyecto se conoció en el Senado de la República, fue aprobado, despachado a la Cámara de Diputados, que a su vez designó una comisión que le hizo importantes modificaciones. De ahí las reacciones, primero de la senadora Farideh Raful, que había encabezado la comisión que había estudiado ese proyecto en el área del Senado de la República. Y luego la respuesta de Alfredo Pacheco, que consideró que los cambios que propuso Farideh Raful en alguna medida desautorizaban el rol de la Cámara de Diputados. Yo creo que el hecho de que dos legisladores, en este caso el presidente del Senado y la senadora del Distrito Nacional, tengan diferencias respecto a un mismo tema o a un mismo proyecto, eso no hay que verlo como nada extraño. Probablemente sea un factor de enriquecimiento. A mí lo que me parece quizás inapropiado, para no decir simplemente incorrecto, es que un tema como ese, entre representantes del mismo partido político, que a la vez es el partido gobernante, tenga que dirimirse teniendo, vamos a decir, una vecindad tan cercana a través de los medios de comunicación. No había ninguna necesidad. Y eso me pone a mí a pensar si no estaríamos nosotros, me refiero al partido que está en el gobierno, del que yo soy parte, si no estaríamos nosotros corriendo el riesgo de tropezar de nuevo con la misma piedra. Se trata de que no estamos viendo que esos son los mismos elementos que contribuyeron en el pasado a dividir al viejo partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que hizo posible que el PRD fuera derrotado y sacado del poder con la posibilidad de quedarse con un presidente o con otro, pero realmente se daban esas condiciones porque hasta el momento de la división interna, el PRD fue el principal partido político de la República Dominicana. Y si no fuera suficiente la experiencia del PRD, que es el partido madre del Partido Revolucionario Moderno, bueno, pues deberíamos remitirnos a una experiencia mucho más cercana a lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que todos debemos recordar que durante mucho tiempo se proclamó que el PLD era un partido disciplinado, era un partido indestructible, era un partido que siempre se ponía de acuerdo para salvar lo fundamental, la unidad y la permanencia en el poder. Bueno, pues miren, recientemente, en el pasado proceso electoral, esa teoría del PLDismo indestructible se fue a pique, cayó de bruces con la separación, con la ruptura entre los dos principales líderes de esa organización política, el doctor Leonel Fernández, pasado presidente y hasta hace poco presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y el licenciado Danilo Medina, 2 veces presidente hasta el año pasado y a la vez el principal líder de ese partido después que Leonel Fernández abandonó sus filas para formar la Fuerza del Pueblo que dividió. Dirán, bueno, no, se fue solamente el 10%, se fue el 15%, suficiente para generar una fisura que provocó la pérdida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Ese no es el tema, prácticamente lo coloco como un incidental, pero no deja de ser importante también, a propósito del incidente originado por la discusión interna en el bloque parlamentario del PRM de 2 posiciones diferentes sobre cómo manejar ese proyecto. Ya sabemos que el presidente intervino y encabezó una reunión con los diferentes actores responsables de analizar y decidir sobre ese proyecto en el Congreso Nacional y se pusieron de acuerdo. Y hay que decir, es importante decirlo, que ese es un compromiso no solamente del
Partido Revolucionario Moderno, un compromiso histórico que tiene que ver con la dignificación de la frontera. Dignificación planteada como concepto patriótico, como concepto de soberanía, pero también como concepto de democracia y de respeto y de protección de la parte poblacional dominicana establecida en la frontera, en esas comunidades. El principal muro que necesita el país para proteger la integridad del territorio nacional en función de esa línea fronteriza es que se creen las condiciones necesarias para que la población dominicana se quede, permanezca, crezca y se desarrolle en la región fronteriza. Ese es el principal muro. Eso de construir un muro de 300 kilómetros, eso no resuelve nada. Estados Unidos ha construido miles de kilómetros de muros en la frontera en relación con México y eso no ha evitado el trasiego de personas. Lo importante es que nosotros motivemos, como en algún momento lo intentó el tirano Rafael Leónidas Trujillo. Hizo inversiones estratégicas para que los dominicanos realmente tuvieran el incentivo de establecerse en la frontera. Es más, inclusive atrajo un segmento poblacional del extranjero. Ahí vinieron españoles, llegaron también japoneses, todavía hasta hace poco, y yo doy testimonio de eso, todavía permanece una población, mejor dicho, una familia que tuvo que ver con la implantación de la colonia japonesa en la zona de Mencía y Aguas Negras, en la provincia de Pedernales. Esa gente permaneció ahí, pero muchos dominicanos permanecen ahí. Pero hay que decir también que muchas de las comunidades de la frontera se han ido despoblando progresivamente. Entonces yo quiero recordar que el compromiso de dignificar la frontera, de crear las condiciones para que la gente se mantenga y tenga razones para quedarse, es un compromiso fundamental del presidente de la República, quien fue reiterativo en su condición de candidato de su compromiso con el desarrollo de toda la región fronteriza. Mira, Luis, eso que tú dices tiene tanta profundidad porque a uno siempre le ha llamado a la atención la importancia que tiene la frontera, pero hay algo que quiero resaltar en todo eso. Es el manejo que le dio el presidente Luis Abinader a la importancia que tiene esa ley para esa zona. Todo eso que tú has explicado es muy importante, pero al parecer el presidente tiene la visión de que esa zona necesita esos incentivos, necesita ley de ese tipo. ¿Por qué? Porque es que para nadie es un secreto. En zonas que te puedo decir porque le he conocido y le he visitado, por ejemplo en Santiago Rodríguez, el caso de la industria San Miguel, los productores de un refresco que circula bastante aquí en la ciudad y en gran parte del Cibao y la frontera del país. Eso tiene un movimiento económico ahí admirable, ¿sabías? Para decirte un caso nada más y otros que pudiéramos enumerar, que creo que fuera de todo eso que tú has explicado, pero qué bueno que el presidente ha entendido la importancia de esta pieza y ha logrado consensuar con toda la representación en la Cámara de Diputados y el Senado para poder ya, me parece que el anuncio está previsto para mañana miércoles estarse conociendo en la Cámara de Diputados ya la propuesta y a los fines de luego pasar al Senado, que sería lo más importante. Y de ahí en adelante ver, monitorear los efectos y los resultados positivos que pueda tener esta pieza en las comunidades donde tiene incidencia estas excepciones para esas empresas, que es lo más importante, Luis. Eso es así, Robert. Si tú no creas razones para que la gente se quede en las comunidades fronterizas, la gente se va a ir. Pero los dominicanos se van de aquí, abandonan inclusive propiedades, venden sus terruños muchas veces, sus conucos, y se van para buscar mejor vida en Puerto Rico, en Estados Unidos. En algún momento lo hicieron para Venezuela, para Europa, especialmente España. La gente siempre alimenta la expectativa de mejorar su futuro y de crearle mejores condiciones de vida a sus hijos. Es una cosa natural. No podemos pedirle a los dominicanos que residen en la frontera que por patriotismo y en defensa de la soberanía se queden ahí, justamente garantizando
como un muro humano la integridad de la patria en esa zona. Excelente. Hacemos una pequeña pausa, retornamos en breve aquí en este espacio Teledebate. Señores, retornamos nuevamente por aquí en este espacio Teledebate, conversando con Luis José Chávez. Luis José, y no solamente lo que tiene que ver con eso, también quisiéramos compartir contigo algo que tú, como recuerdo, no sé si tú fuiste dirigente estudiantil, tuviste tal vez que convivir dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no solo la fecha que se conmemora en el día de hoy de la muerte de estudiantes frente al Palacio Nacional, pero precisamente esa fecha de hoy se da a conocer la información que todavía los profesores y la rectoría no llegan a un acuerdo mediante el paro de labores pidiendo aumento. Luis José, ¿qué te parece eso, Luis? Tú sabes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es conocida como, simbólicamente, ¿no?, como el alma mater, es decir, el alma, si se quiere, de la patria, para expresarlo con una simbología más comprensible. El alma mater, es decir, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un poco la conciencia académica de la patria dominicana. Sí. Esa labor no solamente tiene que ver con la formación de profesionales. La Universidad Autónoma significa mucho más que eso. Ha sido un ejemplo. Históricamente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido cabeza, ha representado, ha asumido iniciativas fundamentales para preservar los más grandes y mejores valores de la sociedad dominicana. Por ejemplo, cuando se produjo la transición tras la caída de Trujillo, la muerte de Trujillo, a través de un atentado producido por los héroes del 30 de mayo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se gestaron los principales movimientos que hicieron posible el proceso de transición democrática, conjuntamente con el rol que jugaron las fuerzas políticas que existían en el exilio, encabezadas por el Partido Revolucionario Dominicano, sobre todo a través de aquella comisión ejecutiva encabezada por don Ángel Miolán, Nicolás Silva, ¿no?, y Ramón, y otro alto dirigente del PRD que llegó como parte de esa comisión, luego de negociar con el entonces presidente provisional, el doctor Joaquín Balaguer. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es lo que quiero significar, ha sido siempre un modelo a seguir en la sociedad dominicana. En una coyuntura como esta, donde realmente se requiere que todos hagamos un esfuerzo para contribuir a salir de dos crisis que se han, vamos a decir, fusionado en esta coyuntura a propósito de la pandemia. La crisis sanitaria y la crisis económica, acompañada naturalmente de otros elementos importantes, como es el hecho de que muchas empresas han tenido que cerrar, muchos negocios se han ido a pique como consecuencia del impacto económico de la pandemia, el confinamiento obligado, necesario para enfrentar, para contener la epidemia del COVID-19, y naturalmente muchos dominicanos han entrado en una situación que obligan al gobierno dominicano a darle la mano, a darle una asistencia, porque ciertamente en medio de esta situación se supone que el primer compromiso del Estado dominicano, y se puede decir que de toda la sociedad, es auxiliar, es apoyar a la gente que ha sido más impactada en todos los sentidos por esta doble crisis, la crisis económica y la crisis sanitaria. Y eso es lo que ha estado haciendo el gobierno. Ahora, el hecho de que el liderazgo, o una parte del liderazgo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, genera una especie de rebeldía en demanda y promueva un acto de presión al gobierno para que satisfaga sus demandas de aumentos salariales. Ahí me parece eso una inconsecuencia inadmisible, que uno no la entiende, que surja precisamente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una institución que aportó tantos mártires a la lucha democrática,
de la República Dominicana. Ahora están peleando por mejores condiciones para ellos. Debían pedir mejores condiciones para el país. Yo creo que eso es lo que hay que plantearse ahora. Esa debería ser la demanda del liderazgo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no consigo que en medio de esta situación, los que tenemos un empleo, los que tenemos unos ingresos más o menos asegurados, sobre todo porque en el caso de la UAP hemos visto que una de las primeras medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader es precisamente acudir en auxilio económico de esa institución, lo ha hecho. Bueno, pero lógicamente ese debe ser el propósito, es decir, asistir no solamente a los profesores, asistir a toda la comunidad universitaria, comenzando por la materia prima fundamental de ese centro académico, que son los estudiantes, porque podrían estar muy bien los profesores, pero si no se ofrecen condiciones para que los estudiantes puedan seguir nutriéndose a través de esa institución académica, no vamos para ningún lado. De manera, Robert, que a mí me parece incomprensible, inconsecuente, que el liderazgo académico de la UAS esté peleando ahora por un aumento salarial en un momento donde lo importante es preservar lo que tenemos desde el punto de vista económico, evitar que se siga agravando la situación económica que tenemos por delante y evitando que esa situación perjudique a los que menos pueden. Señores, yo creo que los profesores de la UAS merecen, como otras universidades del mundo, un tratamiento, si se quiere, de élite. Es verdad, el personal académico en todas las universidades es generalmente un personal muy bien tratado desde el punto de vista económico, pero las cosas hay que examinarlas en el contexto social y en medio de la coyuntura que se vive. Los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo generalmente tienen un salario decente, tienen pensión, tienen un retiro, tienen una serie de beneficios, tienen seguros médicos, es decir, tienen condiciones de las que no gozan la mayoría de los profesionales del país, la mayoría de los ciudadanos de clase media, la mayoría de los trabajadores dominicanos son privilegiados relativamente en comparación con otros segmentos de la población dominicana. Pero pedir más en esta coyuntura me parece que definitivamente es un contrasentido, aunque tienen el derecho de reclamarlo, pero no precisamente en este momento. Excelente, Luis. Qué manera de concluir. Está ahí el llamado a la atención, porque yo creo que, como bien tú dices, hay condiciones en este momento que hay que tomarla en cuenta para cualquier tipo de reclamo. Agradecido, Luis José, siempre de tu tiempo y compartir con nosotros ese interesante contenido. Gracias a ti, Robert. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Ustedes, amigos, hacemos una pequeña pausa. Retornamos en breve aquí en este su espacio, Teledebate.